Bueno, pues ya estamos en vivo. Muchas gracias a la gente que nos sigue desde su hogar o donde se encuentren. Bueno, estamos aquí en México Libertario, nuestro conversatorio mensual. En este caso, en esta ocasión, con el gran honor de contar con Rodolfo Santos, quien es el candidato, quien pretende ser candidato a la presidencia de la República desde una posición libertaria, y bueno, decir eso realmente nunca creí poderlo decir, después de tantos años de que muchas gentes han estado trabajando desde posturas libertarias. Bueno, pues estamos ahora, aunque no lleguemos en esta ocasión, ya se colocó una primera pica en Flandes para poder en algún momento presentar una postura libertaria, liberal, de manera seria, ante los ojos de todo el país. Gracias también a toda la gente que nos acompaña desde otro lugar de La Mancha, agradeciendo la amabilidad de otro lugar de La Mancha al prestarnos estas instalaciones. Muy brevemente solamente diré que con este conversatorio cumplimos 2 años de estar trabajando, de estar haciendo el esfuerzo de realizar estos conversatorios, en donde nos han acompañado catedráticos, activistas, políticos de muy amplio espectro. Agradecemos a todos ellos. No sería posible citarlos a todos porque sería muy largo la lista. Ahora ya iniciamos conversatorios a partir del pasado con un solo ponente y no con 2 o 3 como hacíamos anteriormente, básicamente pues porque lo hacíamos así porque qué tal si nos faltaba un ponente y el evento se nos caía. Pero realmente nunca nos pasó esto, excepto con el diputado Federico Dorin, que nunca llegó y ni siquiera reprogramó su visita, pero fuera de eso hemos encontrado siempre una gran seriedad por parte de todos los ponentes que nos han visitado. Gracias a todos ellos. Yo quisiera también invitarlos brevemente al próximo evento que vamos a tener, evento público con Gloria Álvarez. Será el próximo día 13, también aquí en otro lugar de La Mancha, lunes 13 de noviembre. Gracias, Gloria, por esa amabilidad que tuviste con nosotros. Vamos a hablar de educación, educación pública y universidades. Y bueno, me parece que va a ser un evento muy concurrido y muy esperado. También invitarlos al próximo conversatorio, en donde nos acompañará el maestro Bernardo Altamirano, quien viene a hablar de su obra más reciente, el prólogo a los derechos del hombre de Thomas Paine, que le publicó el Fondo de Cultura Económica. Bueno, dicho esto, yo solamente quisiera pedirle a Alejandro Vega, que es el presidente de México Libertario, algunas palabras en relación a esta experiencia de estos 2 años, pero que también se ha visto complementada con muchas otras actividades que hemos tenido a lo largo de estos ya 3 años de existencia de México Libertario, 2 años con el conversatorio. Y bueno, Alejandro, si quieres comentarnos algo, por favor. Bueno, primero, muy buenas tardes a los aquí presentes y a los que nos ven a través del internet. Es un gran placer para mí poder ser parte de un movimiento y de una organización que defiende las ideas de la libertad. Las defendemos como debe de hacerse, con total pasión y siempre con un ojo crítico y siempre siendo también lo más incluyente que podamos. No es un trabajo fácil, especialmente desde la sociedad civil, especialmente con individuos organizados y con gente que busca ser útil y no famosa. Eso es muy importante. ¿Sí? También me da mucho gusto que hemos tenido ya 24 de estos eventos, 3 eventos magnos, más de 30 ponentes, y con mucha tinta, con muchas pláticas. Y en esta ocasión, para cerrar mi participación, al señor Dávila, que presenta una propuesta ya más aterrizada hacia lo que creemos o hacia lo que podamos pensar que hace falta en este país, que es defender la libertad y que los individuos sean
dueños de su propia vida y que tengamos, si es que debe de haber, un gobierno muchísimo más replegado, muchísimo más pequeño, ¿sí? Sin más por el momento, les quiero dar las gracias. También le doy las gracias a Arturo Hugo Becerra, que ha sido un gran pilar fundamental en esto, a todos los presentes y, por favor, empezamos. Muchas gracias, Ángel, Víctor, a las organizaciones libertarias, Faro de la Libertad, México Libertario, Partido Libertario Mexicano, Kepler, Instituto Kepler, la Fundación Newman, que no está presente ahorita Fernando, pero que nos ha dado el apoyo, Osvaldo, con México Pumas Capitalistas, y todas las organizaciones que nos están viendo en este momento por Facebook Live, a los hombres libres y de buenas costumbres que nos ven también por estos medios, estas redes sociales. Me siento realmente en familia y no tengo nada preparado en concreto, pero tenemos una visión muy clara que nos une. En el debate contemporáneo del libertarismo, dicen que no existe una fuerza más importante, más fuerte, que una idea a la que le ha llegado su momento. Y aunque exista todavía una resistencia importante en el Estado mexicano y en general en el Estado contemporáneo, estamos convencidos, los libertarios, que estamos viendo el ocaso del sistema estadual tal como lo hemos conocido en los últimos siglos. Es un proceso de descomposición natural que se está dando, donde los hombres buscamos de manera individual y de manera colectiva el ir empujando ese derribamiento de esos muros, de esos monopolios públicos y privados. Y llegó el tiempo de México, aunque no les guste a muchos amantes del corporativismo, a muchos de los actores que todos los días se esmeran por darle al Estado un soporte y una legitimidad. La verdad es que el Estado mexicano ha perdido completamente esa legitimidad. ¿Por qué? Porque el Estado no es más que un reflejo de una sociedad que ya no encuentra en él un referente de la justicia, un referente de la funcionalidad o un referente de la buena administración. Se ha demostrado que el Estado es incapaz de impartir justicia y que ha sido un pésimo administrador. Estar con los compañeros que nos unen las ideas, donde podemos acompañar esos argumentos que en ocasiones parece ser que nos dividen, pero que al final del día hemos practicado permanentemente los libertarios dos elementos que son el soporte de una buena idea para que sea implementable, que es el diálogo, que es algo fundamental para la vida democrática, para el liberalismo democrático, y la tolerancia. Si no aprendemos a seguir sistémicamente utilizando el diálogo y la tolerancia y aprender de nuestras diferencias como también de nuestras afinidades, difícilmente podremos construir una sociedad más justa y próspera. Platicaba yo hace un rato con una persona, decía, en México los mexicanos hemos demostrado en muchas ocasiones que tenemos una gran fraternidad, pero regularmente la tenemos en los momentos difíciles, en las desgracias. Cuando se trata de construir empresa, cuando se trata de luchar por causas justas, en ocasiones jugamos de manera individual. Y eso lo vemos en el deporte. Regularmente somos muy buenos en las competencias individuales, pero nos cuesta mucho trabajar en equipo. Por eso es que empresas y compañías, por dar un ejemplo, Carso, que es una de las compañías que tiene al empresario más rico del mundo, está en el ranking 380 y tantos
de las mejores empresas para trabajar en el mundo y con todos los aditamentos de la productividad y de un buen corporativismo, de un buen management. ¿Y por qué? Porque no hemos sabido construir esas empresas transnacionales ahora con el comercio electrónico, y eso nos ha impedido poder ser competitivos realmente en un comercio internacional. Por eso el libertarismo y la propuesta libertaria, viendo la oportunidad de que por fin nuestra Constitución nos permite el derecho de ser votados sin la necesidad de pasar por una camisa de fuerza ideológica que representan hoy los partidos, es como podemos cada uno de nosotros ir construyendo y escalando una propuesta que defienda la filosofía de los mercados libres, del libre comercio. Cuando el Estado mexicano, que ha sido permanentemente interventor, queriéndonos dar una medicina, controlando la economía a través de todos los instrumentos que tiene, como los impuestos, los bancos centrales, los monopolios, los privilegios, las licencias. ¿Qué es lo que sucede? Que lo único que hacen es que los empresarios no sepamos el valor real de las cosas. Porque el corazón de una filosofía libertaria es que nosotros podamos comerciar productos, bienes, servicios, sin que nos impida conocer el valor real de las cosas para poder competir. Cuando se manipula el precio, el valor de algo con un precio que lo determina el Estado, de manera directa o de manera indirecta a través de los monopolios, se pierde la capacidad de ver el valor de las cosas. Ha sido demostrado a través de la historia económica, de los pensadores clásicos de la economía, que lo único que puede generar prosperidad son los mercados libres. El marxismo le llamó capitalismo, pero una forma denigrante de mencionar lo que era la libertad del comercio. En México, a través de su historia, siempre el Estado ha intervenido a través de los monopolios políticos y económicos. Y no es que nosotros en este momento estemos en contra totalmente de los partidos cumplieron en su tiempo un rol importante para la consolidación de las democracias occidentales, pero hoy los partidos políticos están en crisis. Se convirtieron, decía Angelo Panebianco, que es uno de los grandes teóricos de los partidos políticos, italiano, decía los partidos se convirtieron, de esos movimientos ciudadanos, de personas libres, se convirtieron en burocracias. Y eso es lo que tenemos hoy. Burocracias políticas que, según datos de Mauro Rodríguez, que tiene un libro muy bueno que se llama Los dueños del Congreso, señala que desde 1930 a la fecha solamente 80 familias han dominado preponderantemente los congresos. Y eso es un monopolio político. Desde el momento en que son las encuestas, que son los compadrazgos, que son el padrino, que son los dedazos, que son las líneas, que son las convenciones amañadas, que son el tráfico del voto, lo que representa una elección o un día de elecciones, es un país que se lo ha llevado el traste, se lo ha llevado la fregada con ese tipo de monopolios. Y nosotros tenemos que luchar por, de manera paralela, construir una candidatura ciudadana que de entrada parece ser que el Instituto Electoral lo ha hecho con simulación. Primero el legislador, porque pusieron un umbral de 850,000 firmas, cuando hay partidos históricos que no tienen ni siquiera eso en sus padrón
de militantes, adherentes, simpatizantes. Y después, con una aplicación donde lo último que tiene es digitalización pura. Es un proceso donde entra la mano humana y rompe la ecología digital. Y ahorita ni cómo puedan justificar o argumentar, porque ya la tecnología forma parte precisamente de este proceso libertario. Hay un libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder, y ahí nos habla de toda esta revolución económica, política, y de esta descomposición de estos gigantismos. Ya en nuestra literatura contemporánea, don Gabriel Said, en la economía presidencial, hablaba de los gigantismos económicos. Esos gigantismos económicos regularmente se forman cuando se concentra el poder en pocas manos, pero la concentración del poder del dinero en pocas manos no es un defecto de los mercados, como lo quieren decir la izquierda, el populismo, el corporativismo. Los monopolios económicos y los monopolios políticos son producto del Estado. El Estado es el responsable. Y cuando se han creado económicos naturales, como le llaman los economistas, en aquellas épocas de la era industrial, por ejemplo, cuando se crea la Standard Oil en los Estados Unidos, que se juntaron los que empezaron a perforar y a generar petróleo, siempre había alguien que a través de la innovación rompía el monopolio de manera natural. Esos monopolios no duran. Los monopolios de la concentración de dinero, cuando son naturales, un innovador, hoy un niño de 12 años, de 8 años, puede romper un monopolio de manera rápida. Los únicos monopolios que se mantienen son los monopolios creados por el Estado, donde sigue habiendo permisos y privilegios, concesiones, donde siempre ganan los mismos, un capitalismo de preferencias, y eso es lo que nos tiene a nosotros atorados con un problema de pobreza y un problema de desigualdad. Por eso el debate, me gusta una frase que todos conocen, de Hayek, que dice que si queremos ganar el debate de nuestro tiempo, es necesario conocer exactamente cuál es el credo que predicamos. Y el credo que todos nosotros predicamos es el de la libertad. El de la libertad de comerciar. El de la libertad de elegir. Las luchas más importantes en la evolución de la historia nacional han sido una lucha por la libertad, que lamentablemente esos organismos vivos y comunitarios se han querido consolidar a través de burocracias. Y bueno, en México fue incluso un asunto de Estado y de educación el mantener el control de las ideas desde la arrogancia de unos burócratas que se decían herederos de la Revolución Mexicana. Y hay que decirlo muy claramente, los movimientos reivindicatorios más importantes lo hacen un grupo así como nosotros, un grupo pequeño, con pasión y con ideales, que inyecten la idea y la idea genera la posibilidad de la acción. Juan Ramón Rayo lo dice muy seguido, ¿no? Las ideas preceden a la política. Si nosotros podemos estar intercambiando estas ideas y llevarlas con nuestros amigos, en nuestras casas, a través de las redes, sin duda alguna, estoy convencido que el debate lo tenemos ganado. Le guste o no le guste al señor Lorenzo Córdoba, al señor Patricio Vallados, a los funcionarios del INE, a la gente que vive en Los Pinos, a la gente que maneja las organizaciones políticas de este país. Este debate del 2018 lo tiene ganado una generación de libertarios que amamos a nuestro país, que amamos las ideas,
porque no únicamente las conceptualizamos, sino que las vivimos. Las ideas del libertarismo se viven todos los días, se convierten en acción humana y tratamos de salir adelante. Es una lucha permanente de los que creemos en la libertad contra la tiranía, contra los que nos quieren decir que no se puede, que es muy difícil el poder escalar una candidatura cuando no hay estructuras políticas, cuando no hay estructuras sociales. Pero si de eso ha sido el veneno del subdesarrollo, lo que ha alimentado el subdesarrollo del país, precisamente esos corporativismos, esas estructuras que se alimentan con el privilegio de la dádiva, ¿sí? Uno de los puntos que critican mucho los amantes del debate, porque al final del día aquí son dos sopas nada más: los que quieren seguir poniéndole un altar al Estado y los que queremos limitar al Estado a su mínima expresión. Y uno de las críticas más recurrentes que tenemos es cuando se dice que los programas sociales, ¿sí?, ¿cómo van a llegar, cómo se van a suspender los programas sociales en un México tan desigual? Pues muy sencillo. Los libertarios tenemos una fórmula que es extremadamente sencilla, que permitan que podamos crear fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, y que podamos, quienes generamos los capitales, podamos compartir, y que todo eso sea deducible de los impuestos de la propuesta que tenemos, que además es la propuesta más clara en materia tributaria: que nadie pague más del 10% de sus ganancias totales, una sola tasa para todos, pareja, y que exista todavía el incentivo de que puedan existir cientos, miles de organizaciones no gubernamentales para que la gente pueda deducir y que puedan llegar esos beneficios a los estudiantes. Que, por cierto, hago un paréntesis: entren a maestriadigital.org. Ahí queremos utilizar las organizaciones no gubernamentales para trabajos comunitarios, deducción de impuestos, pero el Estado pues no quiere quitar el monopolio, porque es la manera. Bueno, critican al chavismo, ¿sí?, y nos enseñan el petate del muerto ahí con las políticas de la izquierda de Andrés Manuel, pero por Dios, hombre, todo mundo sabemos que el mejor amigo de Fidel Castro en México se llama Carlos Salinas de Gortari, y el día de la muerte de Fidel en Cuba, ahí estuvo el señor Carlos Salinas de Gortari en primera fila, y viajaba con toda tranquilidad a Cuba permanentemente porque era uno de los mejores aliados de Fidel. Entonces, se están peleando. La mafia del poder es la izquierda y la derecha. Esa es la verdadera mafia del poder. La única posibilidad de construir un gobierno verdaderamente ciudadano es donde se debatan las ideas. Que las ideas y los argumentos pasen el ácido de la crítica, como decía don Octavio Paz. La crítica es el ácido que derrumba las ficciones de que nos quieren vender historias, cuentos. Este país, la única manera de generar prosperidad, y distingo prosperidad, riqueza, porque la prosperidad lleva implícita la palabra felicidad, es invirtiendo con ideas creativas para crear empresas. La generación de empresarios, quieren una educación financiera. En nuestra propuesta tenemos el que podamos tener una educación donde se enseñe a los jóvenes cómo generar riqueza a través de una cultura empresarial, porque lamentablemente eso no se aprende. El tema del dinero, y hay mucha literatura de este tema, no se aprende en la escuela, se aprende en el hogar.
Pero como nos han dicho permanentemente de que México es un país difícil, con desigualdades, ya existe una política de pesimismo. Entonces, quiero dejar esta pequeña intervención para que demos inicio a algunas preguntas y respuestas. Está la propuesta libertaria en esta jornada electoral del 2018. Estamos muy entusiasmados porque estamos recibiendo muchas pruebas de apoyo de todo el país. Sí se está teniendo problemas con la APS, ya es un sentir general, ya se ventiló por los medios, ya hicieron una declaración donde dicen que no van a permitir que la APS se pueda bajar libremente. O sea, hay que primero nosotros recabar la información, luego mandársela a ellos y luego ellos la regresan a nosotros y luego agarrar un Excel y pasarlo al del INE. Y entonces los señores que tienen un presupuesto muy importante, no sé en qué lo empleen, porque al final nos están dejando el trabajo a nosotros para hacer todo lo previo cuando se suponía que esta APS iba a permitir que las cosas fluyeran. Nada más que dicen que el miedo no anda en burro, y la verdad es que están muy temerosos de que este país, que está a punto de colapsar sus instituciones, ¿sí? Porque uno de los pecados que cometieron en el 2000, y lo cometió el Partido Acción Nacional con sus dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, es no haber desmantelado el viejo régimen. Si no existe una alternancia donde se derive en una nueva constitución, quiero decirles algo: la comisión especial que se creó para la reforma del Estado, que estuvo liderada por García Cervantes, Porfirio Muñoz Ledo, que se hicieron muchas reuniones en Bucareli y en el Palacio de Minería, se hicieron y se propusieron 661 enmiendas constitucionales, donde que eso equivaldría a un nuevo diseño constitucional. ¿Dónde quedó esa transición? ¿Dónde está esa constitución? Guardado en lo que se llama en la burocracia parlamentaria el sueño de los justos. ¿Qué pasó? Pues lo evidente: el PRI y el PAN y Morena y todos los partidos tienen el mismo origen, vienen de lo mismo, son el producto de un Estado a quien don Octavio Paz le llamaba el ogro filantrópico. Y el ogro filantrópico, y así lo menciona en nuestro libro Por la Libre, un proyecto libertario para México, el ogro filantrópico sigue coleteando y se niega a morir. Está en nosotros, con tantita voluntad, darle la estocada final para que no vuelva a intervenir innecesariamente en la vida de los ciudadanos y podamos disfrutar una libertad plena de un país que ya merece ser de las, como dice George Friedman en sus profecías a 100 años, ¿para qué tardarnos hasta el 2030 cuando México puede en 10 años? Y ese es el compromiso que hacemos los libertarios, poderlo colocar en una de las primeras 5 potencias económicas, donde podamos con dignidad voltear al norte, al sur, al este, al oeste, y que nos respeten en el concierto de naciones, porque ahorita la política exterior está sostenida en la relación que se tiene con un yerno del nuevo presidente de los Estados Unidos, cuando deberíamos de tener un planteamiento geoestratégico que nos permita que volvamos a hacer de México lo que fue en política exterior, un pueblo soberano, autodeterminado, y que era el ejemplo de un cuerpo de ideas que tenían que ver con política exterior. Hoy nos siguen queriendo ver como el patio trasero de los Estados Unidos, y más ahora también el panteón trasero de los Estados Unidos y de Norteamérica.
porque hay un doble discurso en la política americana, que somos norteamericanos, pero a la hora de los trancazos, nosotros que somos fronterizos, nos tratan peor que, no sé, que un árabe, yo creo. O sea, somos fronterizos y es una ficción la política. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. ¿Son torpes nuestra clase política? No, no son torpes, son corruptos. Y como los Estados Unidos tienen la bitácora, creen que nadie se da cuenta, ellos, los políticos creen que pongo una cuenta en Chase Bank, y yo les puedo dar la lista, es pública además, Chase Bank, International Bank, el Banco de América, el Lone Star, los gringos son buenísimos para agarrar el dinero de todo el mundo, buenísimos, y agarran a los políticos, y a la hora de las grandes negociaciones, le sacan el corrido, y entonces el político está viendo para no pisar la cárcel, no está, lo que menos le importa es estar preocupado por lo que está pasando con México y los mexicanos. Entonces, vamos a dejar muy claro en este debate quién es quién, de qué está hecho el proyecto libertario. Lo quiero decir también con toda claridad, este no es un proyecto de Rodolfo Santos, es un proyecto de una generación, y como decía, y termino, un gran liberal español que era don José Ortega y Gasset, existe una generación siempre vital, que es la que empuja los grandes cambios de la historia. Yo estoy convencido y tengo el honor de en esta contienda, y lo he estado viendo a través de los días, de estar rodeado de una generación con ideas clarísimas, y he visto las intervenciones de muchos de ustedes. La última que vi fue la de Eric, cuando hablaba de los tipos de libertarios y de los retos del libertarismo, y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta generación, que estoy convencido que en la posición en la que estemos llegamos para quedarnos. Esta no es una escaramuza del 2018. El México libertario lo vamos a ver tarde o que temprano, pero estoy más seguro que temprano. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, terminamos la transmisión aquí vamos a continuar discutiendo. Gracias a todos, y les reitero el próximo conversatorio con el maestro Bernardo Altamirano sobre los derechos del hombre desde Thomas Paine, y el lunes 13 de noviembre, ya muy cerca, con Gloria Álvarez, que nos hizo el favor de estar con nosotros para hablar sobre educación y universidades públicas. Gracias a todos, muy buenas noches. Acompáñenos en los siguientes, en persona, en los siguientes conversatorios, y si no se puede, bueno, pues por este fabuloso invento que es Internet. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Rodolfo.